Bueno, algo anuncié antes de hablar de Gilla Murano, anuncié que íbamos a hablar con Miriam Bregman por su libro Zurda, que tiene un título estupendo. Ya Zurda es un buen título, pero Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo es un subtítulo estupendo para mí. Lo primero que uno debe decir, tiene que decirlo, es que la izquierda, y Miriam Bregman en especial, siempre está en todos los conflictos. Siempre está. Donde hay trabajadores despedidos, donde hay persecución, donde hay problemas en la calle, donde se apalea a los jubilados, la izquierda está. Esto es muy importante, muy importante. Y el otro punto es que nunca hubo, que yo sepa, un hecho de corrupción vinculado con el Frente Socialista. Nunca hubo. Esto no significa que pueda gustarte o no gustarte las ideas de izquierda. Te pueden gustar o no gustar. Pero estas dos cosas que digo son así. ¿Viste cuando alguien te dice 2 más 2 son 4? Bueno, es así. ¿Conflicto que hay? Conflicto que están presentes. ¿Algún hecho de corrupción? ¿Algún 3%, por ejemplo? No, ninguno. Miriam Bregman, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece que es así. me parece que es como que es irrefutable. Leía tu libro y por supuesto lo leo, lo marco, ¿no? Qué fuerte que está Spinoza, ¿no? Qué fuerte que está, qué contemporáneo que está, porque empiezan hablando de una pasión alegre y sí. Una frase clave, terminar con el capitalismo, ¿no? Dos temas, ¿no? Pero que te escucho a vos, por supuesto. Bueno, mira, sí, empezamos como muy directo, porque la idea del libro también es hablar con un lenguaje directo, llano, pensando en la juventud, esa juventud que nos quisieron hacer creer que se había hecho toda de derecha, y en realidad lo que la juventud está harta es de vivir en un círculo, vivir cada vez peor, y no estoy hablando solamente de la Argentina, ¿no? Hace unos días leía unos estudios sobre la juventud de Estados Unidos, que está protagonizando enormes movilizaciones contra Donald Trump, y pasa lo mismo, generaciones que viven peor que sus padres y a su vez mucho peor que sus abuelos, y empiezan a preguntar qué es eso del socialismo, qué era eso del comunismo que me dijeron que era tan malo. Entonces, en el libro trato de explicar que el capitalismo está terminando con todos nosotros, con todas nosotras, no es una elección, el capitalismo está poniendo en juego el planeta con fenómenos cada vez más extremos, producto de la crisis climática, del calentamiento global. El capitalismo está destruyendo derechos para poder sostenerse a sí mismo, está en una crisis desde el año 2008 cada vez más importante, volvió la guerra al centro de Europa, países que empiezan una carrera armamentística, que vuelve el servicio militar, se deja el 2% de gasto militar y se pasa al 5%, digo, todas cosas de los últimos días en Europa, en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿es eso lo que nos queda? Solo con mansedumbre, como señalabas vos, adaptarnos a lo que hay, o podemos pensar que podemos construir otra sociedad sobre otras bases, sin pisarle la cabeza al que está al lado, sin cerrar la ventanilla y que no te importe lo que pasa afuera? Podemos construir otra sociedad con lazos de solidaridad. Bueno, por ahí empieza el libro a armar un caminito para hacer más sencillas las ideas de la izquierda, que después se explican o se muestran, como bien decías vos, cada vez que hay un conflicto la izquierda está. ¿Pero por qué la izquierda está? ¿Porque sí? ¿Porque le gusta ir a donde hay lío? ¿O porque cree que cuando alguien tiene un problema, cuando hay que pelear por la salud, cuando hay conflictos en la educación, en el colectivo de la discapacidad, uno tiene que ser solidario y construir esos lazos para que todos juntos podamos conseguir una conquista, conseguir un derecho, conseguir un triunfo y empezar a pensar, como te decía, una sociedad
sobre unas bases muy, muy diferentes. Entonces, hay una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Que está en tu libro, hablo siempre de tu libro, la imaginación política. Sí. ¿No? Que me parece que algo de imaginación política lo demuestra lo que está pasando en Nueva York, ¿no? Claro. Sí, y pensar las movilizaciones, yo entiendo que vos te referís a que ganó Mamdani que ganó lo que sería la intendencia. Sí, un muchacho para mí, obvio, de 34 años de edad, caminando por la calle. Caminando por la calle, diciendo que hay que contemplar el reclamo de transporte gratuito, de viviendas para toda la población, es decir, una agenda, y diciendo además algo, Osvaldo, no al guerrerismo, no al genocidio, que también es algo que parecía como que la sociedad estadounidense solo aceptaba las ideas contrarias, ¿no? Pero también pensá que en Estados Unidos, o sea, en el centro del capitalismo mundial, se realizan enormes movilizaciones en los últimos días diciendo no kings, que no quieren reyes, que no quieren autoritarismo. Algo está cambiando en el mundo. Lo que pasa es que en Argentina solo nos muestran aquellos fenómenos aberrantes de ultraderecha y nos dicen, bueno, es lo que hay, entonces hay que adaptarse, entonces tenemos que ser mansitos. Bueno, siendo mansitos llegamos hasta acá, llegamos hasta un país sumido en la pobreza, a un país donde crece la violencia de género, en un país donde los niños y niñas se van a dormir sin comer. Y yo digo lo contrario, digo, llegó la hora de rebelarse, y en esa rebeldía hay que tener imaginación política para construir la organización y las formas que sean necesarias para que democráticamente podamos avanzar en ese camino. Me parece que la imaginación política, a mí me gusta mucho esa expresión, porque indica que es algo nuevo, algo por crear. Obviamente que la izquierda tiene ideas que se construyeron a partir de una experiencia, de una praxis de años, pero después hay que tener esa imaginación para empalmar con las nuevas generaciones, con los nuevos fenómenos políticos, sociales, y bueno, me parece que en eso estamos, y eso es lo que me entusiasma más allá de la dificultad que estamos atravesando en este momento. ¿Te sorprendieron las elecciones, la alegría de ser tercera fuerza, no? Mira, los últimos días se veía venir el resultado, porque el apoyo que le dio Trump a Milei era muy fuerte, y del otro lado la oposición tradicional de Fuerza Patria, el peronismo, yo la notaba muy desubicada en la realidad, diciendo patria obesen, patria sí, colonia no, cuando para decir eso vos tenés que poder sostenerlo, o sea, el que te ve te tiene que ver como patria, te tiene que ver con la fuerza posible de enfrentar eso, y la verdad que no era lo que pasaba, nunca se vio la autocrítica de cómo se llegó al desastre de Alberto Fernández, una crisis interna que los desangra. Entonces yo creo que lo que hubo fue un gobierno que ganó las elecciones, pero eso es una foto. Si vos lo pensás, Osvaldo, Milei sacó un 56% en el balotaje y 2 años después sacó el 40%. Claro. O sea, no es que hizo una elección que le permitió ganar, producto de que Trump dijo, si no lo votan a este candidato se descalabra todo, pero no es que es un gobierno en ascenso, conquistando nuevos sectores sociales, más bien cuando estudias la estructura del voto, y por eso insisto en esto de la juventud, a la que le dirijo el libro con tanto énfasis, porque cuando mirás la estructura del voto, lo que más perdió Milei es el voto pobre y el voto joven, en esa combinación, ¿no?, de los jóvenes, de más humildes, que se empezaron a ir porque se dieron cuenta que era mentira lo de la casta, que era mentira que se acababan los privilegios. Bueno, más casta que este gobierno. Claro. Nunca vi. Nunca se vio. Más prácticas de casta imposible. Es como un reverdecer de los 90, ¿no? Claro. En tu libro haces también historia, ¿no? Historia argentina. El tema Adriana Calvo en tu libro me impactó mucho. El tema de Checolás y el tema Julio López, ¿no? Cuando digo Checolás en realidad se me ensucia la boca, ¿no? Pero digo Julio López, ¿no? Desaparecido en democracia. Y tu cercanía, ¿no?, con Adriana Calvo, sobre todo, ¿no? Sí, el libro yo lo dividí como en 3 capítulos de experiencias personales, en esta idea de que sea más llevadero, agarrando distintos temas. Uno, fábricas recuperadas, pues el tema del trabajo, algo que yo trabajo, valga la redundancia, mucho, me ocupo mucho de ese tema, feminismo, y también, bueno, los juicios de lesa humanidad. Hoy estuve en una audiencia en casación
con numerosos querellantes por este fallo de la Corte Suprema que pretende morigerar las privaciones de la libertad de los genocidas. Bueno, es una pelea que doy mucho, y yo tuve en estos años de lucha el enorme privilegio, el enorme orgullo de compartirlos con algunas de las luchadoras más grandes que tuvo este país. No todas conocidas, porque vos sabés que a veces son anónimas o son anónimos nuestros luchadores, ¿no? Y Adriana Calvo se hizo muy conocida tal vez después de su muerte con la película 1985, porque allí entre los personajes que tiene la película, uno de los personajes centrales es el de Adriana Calvo, que ella tiene a su bebé, a Teresa, estando secuestrada. Y Adriana salió diciendo que no iba a parar hasta el último de sus días, hasta que hiciera justicia. Y a mí me enseñó eso, me enseñó a no bajar los brazos, me enseñó a pelearla siempre, me enseñó a que no se puede, no existe. Siempre digo que cuando Adriana nos decía algo le decíamos, no, Adriana, eso no se puede, decía, no se puede, no, eso no existe. Y bueno, son esas enseñanzas, esa fortaleza que son parte de la historia reciente argentina, como bien decías vos. Esas son nuestras madres, esas son nuestras abuelas. ¿Cómo no se puede? ¿Cómo se roban un bebé y yo no voy a poder hacer nada? ¿Cómo que un torturador anda libre y no voy a poder hacer nada? Esa fuerza es enorme. Y bueno, a mí me tocó con Adriana ser su abogada, hacer mis primeras experiencias en los juicios de lesa humanidad con ella. Y hoy, que tengo una cátedra en la Facultad de Derecho, trato de transmitirle a las estudiantes, a los estudiantes, esa misma energía y esa misma pasión, ¿no? Que cuando uno abraza una profesión, abraza unas ideas, las tenés que defender con todas tus fuerzas. No sé si lo logro, pero intento que ese espíritu que Adriana nos transmitió. Adriana fue la testigo número 1 del juicio a la Junta, Osvaldo, imagínate, ¿no? Ser la primera en tener que sentarse ahí y declarar. Sí, además la vida de ella fue terrible, las condiciones en que tuvo la nena, ¿no es cierto? Sí. Realmente muy, muy, muy terrible. Bueno, también aparece Norita Cortiñas en tu libro, sí. y también el tema fundamental de las fábricas recuperadas, que ustedes han hecho un trabajo estupendo en esa dirección. Sí, y que este sistema y este gobierno están tratando de destruir a garrotazos, te diría, porque no hay manera de sobrevivir. Pensá que el mercado interno se achica, que los costos se hacen imposibles para la producción, que los insumos importados son costosísimos, así que es una pelea que con desigualdades seguimos dando, pero que la huella que han dejado esas fábricas son muy notorias porque muestran que colectivamente, que solidariamente, que democráticamente los trabajadores y las trabajadoras pueden producir, y que eso evitaría que se cerraran cientos de fuentes de trabajo. Yo el otro día escuchaba una fábrica láctea que había cerrado en un país donde hay hambre, y yo decía, bueno, mirá qué lindo sería poder tener la experiencia de hacer una cooperativa, una empresa recuperada, democráticamente decidir cómo se produce, a dónde se destina la leche que se produce, hacer un convenio con el gobierno municipal, provincial, el que sea, y destinar esa leche o los productos lácteos que con ella vayas produciendo. Bueno, hay tanto para pensar cuando tus intereses son los de los trabajadores y las trabajadoras, que es infinito. Ahí viene lo de la imaginación política, ¿no? Si vos mirás siempre el punto de vista de los de arriba, bueno, la fábrica da pérdida, cerró, chao, pago 4 pesos de indemnización y me voy y se terminó. Pero cuando tu interés está del otro lado, está del lado de los que laburan, de los que hacen mover el mundo, hay muchísimo por crear y por pelear cada día, y hay otra salida para esta situación. Se hizo famoso, era el gatito mimoso, ¿no? Que se hizo famoso. Sí. Aparece también en tu libro. Y algo que esto no está en tu libro, pero te lo pregunto, ¿no? ¿Por qué la derecha vuelve, no? Por ejemplo, en lo que pasa en Chile. Yo no lo entiendo, vos creo que tenés muchas más armas para entenderlo. Lógicamente, se van a unir las tres derechas y lamentablemente va a perder la izquierda. Es muy difícil. Hay una alta posibilidad de eso, sí. Es muy difícil en el juego democrático tener una potencia parecida a la que tiene la derecha. Es muy difícil. Bueno, ellos tienen un apoyo económico. Mira, a mí, yo te digo, vengo de hacer una campaña electoral y todavía no me recupero, porque nosotros hacemos todo a pulmón, claro. Y ellos tienen unos aparatos infernales,
entonces todo es muy desigual, pero creo que el caso de Chile muestra esto de una profunda insatisfacción, un profundo enojo, que es medio pendular, ¿viste? Va de un lado para el otro. Pensá que el mismo día que pasaba eso en Chile, en Ecuador, Noboa perdía las elecciones en las que había preguntado a la población si quería poner bases yanquis, no sé, cosas muy monstruosas. Entonces creo que lo que hay son situaciones que no terminan de asentarse, más bien pendulares, y también que cuando ganan gobiernos, como puede haber sido el de Boric o el de Alberto Fernández en su momento en la Argentina, que llegan con enormes expectativas cuando no las cumplen, por el motivo que sea, pero no las cumplen, eso también da lugar a que el péndulo se vaya al lugar contrario. Entonces me parece que por eso hay que hacer construcciones sólidas y construcciones que se animen con el poder económico. Es el problema de América Latina en los últimos años no ha sido un problema de discurso, no ha sido un problema, ha sido un problema de que cuando llega el momento de animarse con el poder económico, ahí vienen, mira, el caso de Alberto Fernández, ¿te acordás del caso de Vicentín? Vicentín, yo creo que ahí comienza la caída estrepitosa. Sí. Cuando porque 500 personas se movilizan y, bueno, no, entonces no sigo adelante. Ese fue un punto de inflexión, un punto de giro, ¿no? Importantísimo. Ese fue un punto de giro, pero así lo podrías pensar en cada uno de los países de América Latina, porque no es que han faltado posibilidades, no es que han faltado en un momento, eran todos gobiernos amigos, podríamos decir, y vos decís, ¿cómo? No se unieron y juntos pelearon la deuda externa. ¿Por qué no? ¿Qué impide? Bueno, el poder económico. Entonces, creo que en un momento donde hay una crisis económica profunda a nivel mundial, donde se hizo más aguda la disputa comercial entre China y Estados Unidos, esto va y viene y bueno, la población es como que no encuentra todavía un lugar. Es un desafío para la izquierda mostrar la construcción de un partido de trabajadores y trabajadoras que represente una herramienta política que sea acorde a todo esto que tenemos que pelear, que no es fácil, pero la derecha te da fórmulas fáciles, pero no es fácil lo que tenemos por delante, pero creo que es posible, no hay por qué adaptarse a esta situación. Sobre el final del libro vos proponés buscar una salida de fondo, que es lo más deseable y lo más difícil también. Sí, pero mira, yo te pongo un ejemplo con la discusión que hay ahora en la Argentina, Osvaldo. Se está discutiendo reforma laboral. Muy reforma no es, más bien es volver... Esclavitud, claro. 150 años para atrás. Claro. Todo el mundo le cede. Desde los distintos espacios políticos se dice, bueno, alguna modernización se necesita. Y yo digo, bueno, ¿pero qué sería modernizar? Modernizar sería que los padres tengan licencia cuando la persona gestante, la mamá, tiene un bebé, que el padre también tenga licencia, cosa que hoy en la Argentina prácticamente no existe. ¿Qué sería modernizar? Sería que tengamos 6 horas de labor y que trabajemos 5 días a la semana y que con las horas restantes se generen nuevos puestos de trabajo. Eso sería modernizar. Modernizar sería que se compre a las fábricas recuperadas para que toda fábrica que cierre sea puesta a producir por sus trabajadores y tenga manera de ubicar rápidamente su producción. Hay muchas cosas para pensar en el camino de una sociedad distinta, de un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Pero estás todo el tiempo como entrampado con el no se puede, no da la relación de fuerzas, no es el momento y ahora es el momento de este mal menor para evitar el mal mayor. Hasta que no rompamos eso va a ser muy difícil. Ahí hay un punto que también está en tu libro muy importante, es más, vos lo decís con otra palabra, pero es eso, esto que acabas de decir. Votar por un mal menor, porque de esa manera... Yo creo que esto se tiene que ir terminando en la Argentina, porque lo hemos hecho, yo lo he hecho mucho también, ojo, lo hemos hecho. Había un monstruo adelante, entonces bueno, qué sé yo, voto por este. Me parece que es hora de terminar con eso. ¿Cómo lo ves vos? Creo que hay que construirlo con tiempo, que cuando llegás al final del embudo es tarde. Lo que hay que construirlo es con tiempo para que estos sistemas no vivan siendo una trampa, que es lo que vos decías de Chile ahora. Bueno, en Chile ya estás en el embudo, ¿viste? Te quedan 2 opciones y bueno, y la derecha es potente, es fuerte, va a ser todo el lobby que necesite. Creo que hay que pensar realmente ahora cómo hacemos, que primero que ninguna lucha puede quedar sola, porque cada lucha que se pierde es fortalecimiento de la derecha. O sea, también hay que pensar cuáles son todos los elementos que van fortaleciendo esa derecha
Y bueno, yo lo veo ahora en el Congreso, en el caso de Fuerza Patria, donde todavía no asumieron y ya hay diputados que se están pasando. Digo, ¿cómo todavía ni siquiera asumiste y ya te está convenciendo el gobierno? Bueno, hay mucho para discutir para adelante, me parece, ¿no? En el libro, obviamente, es un libro pequeño, para que sea concreto, que sea conciso, y trato de ir abordando los distintos temas, también del Val Menor y la construcción de una sociedad sobre otras bases, de una sociedad socialista, pero trato de plantear, aunque sea brevemente, cómo sería esa sociedad por la cual merecemos pelear y salir de estas trampas que nos han llevado a estar cada vez peor, porque no es que evitamos el mal mayor, sino que cada vez vuelve una derecha más recargada, lo mismo que pasó en Estados Unidos con el fracaso del gobierno de Biden, que termina ganando Trump en una versión aún más agresiva. Sí, peor. Bueno, vos decís vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Bueno, esa es una frase más antigua, pero bueno, bastante descriptiva. Miriam Bregman, bueno, te felicito por Zurda. El libro está en venta, supongo, ¿no? Sí, el libro está en la librería, se había agotado, pero luego, bueno, se repuso, y tengo que decirte, Osvaldo, que fue la actividad más convocante de la Feria del Libro. De todas las actividades que se hicieron este año en la Feria del Libro, fue la más convocante, que casi duplicamos la cantidad de gente que entraba en la sala, una sala de 1.000 personas, quedó muchísima gente afuera. Después lo presenté en la Facultad de Sociales, fue un éxito, lo presenté en Barcelona y en Madrid y también fue un éxito. Así no sabía, en Barcelona sí, y en Madrid. Sí. Así que evidentemente hay un interés nuevamente por las ideas de la izquierda que... Bueno, y está también el diario de izquierda que es muy bueno para mí, ¿no? Izquierda Diario, exactamente, que está en varios idiomas, así que eso también nos permite seguir mucho los procesos políticos de los distintos países, porque además ahora las traducciones también son muy fáciles, ¿no? Claro, entonces, bueno, allí hay información no solo de Argentina, sino que, por ejemplo, todo lo que estuvo pasando en Italia, con una huelga de 2 millones de personas, con el fenómeno que denominaron bloqueamos todo, lo pudimos seguir, y así, estamos muy contentos con la Izquierda Diario porque se ha convertido en un lugar de referencia. Miriam Bregman, te felicito, te mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Era Miriam Bregman, por supuesto, en El Refugio.